Recordando un poco lo que vimos anteriormente, las mezclas homogéneas son aquellas cuyas partículas se encuentran perfectamente acomodadas en todo el volumen, lo que nos hace apreciar una sola fase, es decir, uno solo de sus componentes. Hay muchas contradicciones, sobre todo en Internet, definiciones algo confusas y sobre todo muy ambiguas. Ambiguas quiere decir que son definiciones muy generales y que en realidad no nos están dando la información específica del término. Si ustedes investigan en Internet el término mezclas homogéneas, siempre van a encontrar que son mezclas en las cuales solamente se aprecia un componente, una sola fase. Y sí, eso es lo que dije anteriormente en el video pasado, pero no todas las mezclas en las que se aprecia un solo componente son homogéneas. ¿Por qué? Pues ya lo veremos pronto. Por eso me gusta más esta definición. Hay que identificar siempre a las mezclas homogéneas como combinaciones uniformes a nivel molecular. Es decir, que si tuviéramos un aparato para ver el mundo cuántico, veríamos a las moléculas del soluto o a los átomos del soluto, acomodados entre las moléculas del disolvente. Esto es justamente lo que nos hace apreciarlas como homogéneas. Ahora, las aleaciones son mezclas de elementos metales. En ocasiones, como en el acero, también participan no metales, en este caso el carbono. Pero también los átomos de los metales están acomodados de forma uniforme. Las disoluciones pueden ser mezclas de elementos con elementos, de elementos con compuestos o de compuestos con compuestos, pero siempre las partículas se encontrarán distribuidas de manera uniforme. Y el otro tipo de mezclas, el que veremos ahora, se llama mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son todo lo contrario de las homogéneas. En una mezcla heterogénea, el componente que se encuentra en menor cantidad, el de menor volumen, el de menor masa, el que no pudo disolverse, se le llama fase dispersa, mientras que el componente de mayor cantidad se le llama fase dispersante o también llamado medio dispersante. Recuerden, fase dispersa y fase dispersante. El de mayor cantidad es dispersante y el de menor cantidad es dispersa. Al no lograr disolverse los componentes de la mezcla, la mayoría de las veces los podemos apreciar fácilmente. En pocas palabras, en la mayoría de las mezclas heterogéneas podemos apreciar al menos a dos de sus componentes. Una mezcla heterogénea normal, común, digamos, puede ser el cereal con leche. Obviamente en este siempre vamos a apreciar el cereal porque este no se va a disolver en la leche, ¿verdad? Se mantiene entero. Por lo tanto, podemos apreciar la fase dispersante, que sería la leche, la de mayor cantidad, y la fase dispersa, que sería el cereal. Es una mezcla heterogénea. El aceite en el agua también es un ejemplo común de dos sustancias inmiscibles. La miscibilidad es la capacidad de dos sustancias para poder mezclarse perfectamente, y por lo tanto, si son inmiscibles, significa que no se pueden mezclar homogéneamente. Entonces, una mezcla de agua y aceite es una mezcla heterogénea, porque podemos apreciar tanto el agua como el aceite. Estos evidentemente son ejemplos muy fáciles de reconocer, pero pues el tamaño de las partículas del componente inmiscible
son bastante grandes para poderlos apreciar. De hecho, la fase dispersa puede ser una mezcla homogénea, como una aleación, por ejemplo, digamos una moneda de bronce. Si yo sumerjo la moneda de bronce dentro de un vaso con una solución salina, o sea, tengo una aleación y tengo una disolución. Yo sumerjo la moneda dentro de la solución. Aquí con esto ya creé una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque la moneda no se va a disolver, obviamente, en la solución salina. Nosotros podemos apreciar fácilmente la moneda dentro del vaso. En este caso, la moneda será la fase dispersa, mientras que la solución salina será la fase dispersante. Ojo, esto no quiere decir que todas las mezclas heterogéneas estén formadas por una aleación y una disolución. También pueden haber mezclas heterogéneas formadas únicamente por sólidos, como un montón de rocas, por ejemplo, que obviamente no se van a disolver entre ellas. La arena también es una mezcla heterogénea. Y una combinación también entre gasolina y clavos de hierro sería otro ejemplo. Hay que imaginárselos. Como les digo, son mezclas muy fáciles de distinguir porque podemos ver tanto la fase dispersa como la fase dispersante. Sin embargo, también existen mezclas heterogéneas que nos pueden confundir porque a simple vista podríamos verlas como mezclas homogéneas. Y es aquí cuando hablamos de las suspensiones, que son mezclas heterogéneas formadas por un sólido fino disperso en un líquido. Las partículas del sólido deben de ser siempre mayores a una micra, a un micrómetro, y por tanto son apreciables a nivel macroscópico. Es decir, podemos ver las partículas usando nuestra vista, que son pequeñas, pero las podemos ver. En una suspensión hay un sólido que evidentemente no se disolvió, pero sí se dividió en miles o millones de granitos o sólidos muy pequeños, por lo que son lo suficientemente grandes para poderlos distinguir de cerca, como si fuera polvo, ¿no? Las partículas de la fase dispersa tienen una densidad un poco mayor a la fase dispersante y por lo tanto, por acción de la gravedad, en algún momento estas caerán al fondo del recipiente. Esta es una característica fundamental de las suspensiones. Aquí vemos el ejemplo, una mezcla de dos sustancias inmiscibles en la cual la fase dispersa se pulveriza, es decir, se divide en muchísimas partículas diminutas, estas que por acción de la gravedad van a caer al fondo antes de agitar la mezcla. Esto quiere decir que habrá una fuerza que las va a impulsar hacia abajo. Es la fuerza de gravedad. Ahora, si yo agito esta mezcla, vean esta imagen, las partículas comenzarán a flotar. Vean cómo flotan por todo el volumen de la mezcla y así se mantendrán durante un corto o un largo tiempo, dependiendo de la densidad que tengan. Es decir, se van a mantener suspendidas. Y ya después de dejar en reposo un cierto tiempo, las partículas volverán a caer al fondo y tendría que repetir otra vez el procedimiento de volver a agitar para que vuelvan a quedar suspendidas temporalmente. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, un jarabe para la tos como el Ambroxol debe de agitarse antes de tomarse. Ahí lo dice en el frasco, incluso en las instrucciones, justamente porque se trata de una suspensión. Ambroxol, suspensión. Y mientras el frasco está en reposo, el ingrediente activo, que es el Ambroxol, lo que me va a ayudar a combatir la tos, va a quedar en el fondo. Al agitarlo, garantizo que estoy tomando la dosis adecuada. Una característica importantísima de las suspensiones es el tamaño de las partículas. Como ya mencioné, debe de ser mayor a un micrómetro. Y no digo que tengamos que medir el tamaño, no, sino que este tamaño
es suficiente para poder ser observado a simple vista. Y si la cantidad de partículas es muy pero muy alta, podemos hacer uso de un método muy eficaz llamado efecto Tyndall. Este consiste en proyectar la luz a través de un recipiente transparente con una suspensión. La luz evidentemente será absorbida por las partículas suspendidas y las hará aún más visibles. Si la luz pasa totalmente a través del recipiente sin que nosotros lo apreciemos claramente, entonces no hay partículas suspendidas y por lo tanto se descarta que sea una suspensión. Sin embargo, aún así no podríamos asegurar que se trate de una mezcla homogénea. Y en el siguiente tema, en el que veremos el día jueves, sabremos la razón. Por lo pronto, vamos al próximo video para que conozcamos el otro tipo de mezclas heterogéneas, las emulsiones.